Grabando. Muy bien, entonces en esta sesión lo que vamos a revisar es el concepto de NAT. Lo que es lo mismo es la traducción de direcciones de red, ¿no? Network Address Translation. Como habíamos comentado, el NAT nos apoya en dos rubros. Uno es el tema de desempeño, otro es el tema de seguridad, de tal manera que ambos convergen en el sentido de que el direccionamiento IP privado no puede ser publicado hacia los enlaces WAN o lo que es lo mismo hacia el mundo de Internet. Entonces, en este esquema que nosotros tenemos, vamos a delimitar cuál es nuestro enlace WAN y cuáles son nuestros segmentos LAN. En este caso tenemos dos segmentos LAN y tenemos un solo enlace WAN. Aquí tenemos un enlace LAN 1, aquí tenemos un enlace LAN 2 y aquí tendríamos lo que viene siendo pues, el enlace WAN, ¿no? O la conexión hacia nuestro proveedor de servicios o la conexión hacia el mundo de Internet. Vamos a revisar cuál es el direccionamiento IP que tenemos asignado de este lado. Y el que tenemos es el segmento 192.168.20. Recuerden que aquí es importante que nosotros tengamos asignado direccionamiento IP privado, ¿no? En este caso es privado red tipo C, con su máscara por default a 24 bits. Del otro lado vamos a revisar qué direccionamiento IP privado tenemos. Tenemos el segmento 40. Entonces, del lado del segmento LAN 2 tenemos el 192.168.40.0 también a 24 bits. Y vamos a ver del lado del segmento WAN qué direccionamiento IP tenemos asignado. En este caso es el 216.36.1. Es un direccionamiento de red tipo C, más sin en cambio es del tipo público. 216.36.0. En este caso también está definido a 24 bits. Ahora vamos a ver qué direccionamiento IP tienen asignados cada uno de los elementos. La giga Ethernet del segmento LAN 1 tiene asignada la dirección .1 del segmento. Esta PC o esta laptop tiene asignada la .2. La .2. Seguramente este servidor tendrá la .3. Vamos a comprobarlo. La .3. Y esta PC tendrá asignada la .4. Ustedes pueden asignar las direcciones IP a su libre albedrío, nada más que cumplan con las restricciones de que pertenezcan al mismo segmento de red, ¿no? De este lado tenemos la .4. ¿Okay? Del lado del segmento 40, esta tendrá la dirección IP número 2 y su gateway seguramente tendrá la .1. Entonces vamos a colocarlas en ese sentido, la .2 y esta interfase tendrá la .1 del segmento. El enlace WAN, vamos a revisar qué dirección IP tiene. De este lado tiene la dirección .1 y en el serial 03 de este lado tendrá la dirección .2. ¿Okay? Entonces aquí tiene la dirección .1 y acá tendrá la dirección .2. Muy bien, ya que tenemos definido esto, lo que tenemos es que tenemos dos segmentos LAN, cada uno con su direccionamiento IP interno, y un segmento WAN con un direccionamiento IP público. Ya tenemos asignados el direccionamiento que le corresponde a cada uno de los elementos de comunicaciones, ¿no? Es importante que se valide que la red es convergente. Entonces, si yo le doy, por ejemplo, le quiero dar un ping a una de las direcciones IP internas del segmento LAN 1, lo tendría que hacer a través de su dirección IP privada, ¿no? En este caso 192.168.20 y vamos a darle ping al servidor, ¿no? Al servidor que tengo al centro, que es la .3. ¿Okay? Vemos que responde, eso quiere decir que la red está siendo convergente. Vamos a hacer lo mismo en el sentido contrario. Y vamos a darle ping a la laptop que tengo en el segmento LAN 2. En este caso es el ping al 192.168.40, en este caso .2. Ok, vemos que responde, eso quiere decir que nuestra red
está siendo convergente. Muy bien, lo que sigue es ahora sí configurar el tema de la traducción de direcciones. Yo lo que debo de hacer es lograr que en este caso, por ejemplo, la tabla del NAT del router número 1, o en este caso el router 0 que tengo marcado, la tabla de direccionamiento NAT sería que yo quiero que la dirección 192.168.20.3 en realidad en el segmento externo se le conozca como la 216.36, tengo ocupada la punto 1 y la punto 2, entonces a esta solo por cuestiones de orden le voy a asignar la punto 3. Muy bien, entonces vamos a hacer una prueba antes de hacer la configuración del NAT. Yo le voy a tratar de dar ping a la dirección 200.16.36.3, que es la que quiero asignarle en el NAT, no en la dirección IP pública. Vamos a ver si responde. Aquí estoy viendo que me responde la privada, pero vamos a ver si la dirección IP pública responde. No debería responder porque no está todavía hecha la asignación. Ok, como todavía no está hecha la asignación, pues es correcto que no responda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sigue? Bueno, pues que nosotros logremos hacer la asignación. Y para eso yo también tengo que definir cuáles son mis interfaces. Los parámetros de configuración del NAT tiene 3 parámetros de configuración. El primero es la definición de la regla de NAT, que es esta que tenemos en la parte inferior. La segunda es definir la interfase de entrada, o algo que llamamos insight. Y la tercera es definir la interfase de salida, o algo que llamamos outside. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que para poder nosotros configurar un NAT debemos de definir estas 3 cuestiones. La primera es la definición de la regla de NAT, que ya la tenemos en la parte inferior, en donde decimos que yo quiero que la dirección 192.168.23 sea en realidad, o me responda en realidad en el enlace WAN a través de la dirección 216.36.3. La segunda es definir cuál es mi interfase de entrada. Generalmente se le asigna al gateway del segmento LAN. Entonces, en este caso, mi interfase Giga 00 se convierte en mi interfase de entrada. ¿Y cuál es la de salida? Generalmente es la interfase que me da la salida al enlace WAN. En este caso, la serial 030 sería mi interfase de salida, o lo que es lo mismo, la outside. ¿Vale? Entonces, ya que tengo definidos esos 3 parámetros, la definición de la regla como tal, que la tengo aquí, y las 2 interfaces que me van a ayudar para esta función. En este caso, la insight es la Giga 00 del segmento WAN, perdón, del segmento LAN, y la interfase de outside sería mi interfase serial en el enlace WAN. Entonces, tomando en cuenta estos parámetros, pues continuamos con la configuración. Para esto debo de entrar al modo de configuración global para poder cumplir con la regla que estoy proponiendo, ¿no? El comando tiene que ver con las propiedades de IP. Entonces, si yo le doy IP, aquí veo que hay una parte de NAT. Entonces sería IP NAT. Y después vamos a ver qué me está preguntando, ¿no? ¿Qué tipo de regla es? En este caso vamos a utilizar una regla que tiene que ver con la traducción de direccionamiento IP público a privado. Es una regla de insight. Si yo quisiera hacer traducción de direccionamiento IP privado a público, entonces tendría que ser una regla de outside. Pero en este caso nosotros queremos lograr que desde el mundo de Internet nos vean a través de nuestra dirección IP privada, y esa es una regla de insight. Es decir, estoy haciendo traducción de dirección de una IP pública a una IP privada. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Lo que nos dice es cuál es la fuente o cuál es el origen. Y después aquí nos dice qué tipo de NAT vas a hacer. Hay 2 tipos de NAT, uno es estático y otro es dinámico. En esta ocasión vamos a revisar el direccionamiento NAT estático. Y después lo que nos dice, bueno, ya es vas a hacer IP estático. Ahora lo que nos pregunta es cuál es tu origen.
o cuál es el destino de los datos. En este caso, la dirección de destino es la 192.168, la 20.3, que es la que está asignada a nuestro servidor, y cuál es la IP pública que le vamos a asignar. En este caso, la 216.36, y habíamos comentado que es la punto 3, ¿no? Al estar ocupada la punto 1 y la punto 2 del segmento, entonces utilizamos solo por cuestiones de orden la punto 3. Muy bien, esa es la definición de la regla de NAT, ¿no? Que es la primera de las definiciones que nos piden. Si yo vengo y trato de una vez que está definida, trato de hacerle un ping a ese segmento o a esa dirección, el resultado debería ser el mismo, porque todavía no está asignada, no se sabe cómo va a ser la traducción, cuál es mi interfase de entrada y cuál es mi interfase de salida. Entonces es correcto que hasta este momento, al solo tener la definición, pues siga sin responder. Entonces debemos entrar aquí, y lo que vamos a hacer ahora es entrar a cada una de las interfaces para definirle cuál es mi interfase de entrada y cuál es mi interfase de salida. Primero hagámoslo con la interfase que nosotros tenemos marcada como inside, ¿no? En este caso la giga Ethernet, la 0, la 00. Una vez que estamos dentro de la interfase, lo único que tenemos que decirle es IP. Vamos a buscar qué parámetros nos acepta. Aquí está la IP NAT. También el comando sería IP NAT. Y seguramente nos preguntará si es mi interfase de entrada o es mi interfase de salida. De acuerdo a lo que definimos, la giga 00 es la interfase de entrada o la insight. Ok, ya definimos la insight. Vamos a hacer lo mismo ahora con la interfase serial para definirle que sea nuestra interfase en este caso, de salida. Entramos a la interfase y aquí lo que le decimos es IPNAT y seguramente solamente nos aceptará el outside. Entonces, una vez que yo tengo definidos ya mis tres parámetros, la regla de NAT, mi interfase de entrada y salida, pues lo puedo corroborar revisando la configuración del enrutador. Entonces, vengamos aquí a la interfase giga 00, que es mi interfase de entrada, aquí está definido. Y después busco la interfase serial 030, que seguramente ya tiene definida mi interfase de salida. Y en la parte inferior, pues vendrá mi regla de NAT, ¿no? Es decir, que la dirección externa 216.36.3 en realidad corresponde o responde a la dirección 192.20.3, que es la interna. Muy bien, con esos tres parámetros estamos cumpliendo la definición de la regla. Y bueno, vuelvo a lanzar mi prueba de comunicación. Y ahora sí responde. Si te das cuenta, pues ya responde porque ya están los tres parámetros de configuración. Tanto la regla definida como la definición de la interfase de entrada y de salida. Entonces, lo que está pasando aquí es que cuando yo le doy un ping o una prueba de comunicación a la dirección IP 216.36 externa, en realidad viene y revisa la tabla del nateo. Dice, a ver, la 216.36.3 en realidad es la 20.3. Entonces, la que está respondiendo en realidad es esta dirección IP asignada al servidor con la dirección 192.168.20.3. Lo que pasa es que en el enrutador se está llevando a cabo una tabla de nateo. ¿Cómo puedo comprobar esto? Con el comando yo le doy show, vamos a ver qué más parámetros nos acepta, seguramente será IP, y aquí deberá venir algo que tenga que ver con NAT. Ok, entonces aquí sería NAT, y voy a ver el tema de las traducciones que ha hecho. Ok, entonces aquí lo que me está diciendo, del lado, vamos a hacer esto un poco más grande. Ok, dice que del lado interno o del lado global o del lado del enlace de WAN, la dirección 216.36.3 en realidad corresponde a la dirección 192.20.3. Eso fue porque yo solo hice una prueba de comunicación. Voy a lanzar una segunda prueba de comunicación para ver si en realidad sí se está registrando la traducción que yo estoy tratando de lograr. Ahí va mi segunda prueba de comunicación. Entonces lo que hago es venir a revisar esa tabla de translaciones de IP, y bueno, pues aquí veo
todo el flujo de información que se está llevando a cabo. Tengo una traducción a través del protocolo ICMP. Recuerda que cuando yo ejecuto el comando ping, en realidad estoy utilizando el comando ICMP. Entonces, conforme voy haciendo pruebas de comunicación, pues lo que voy a hacer es ir incrementando las entradas en esta tabla. Otra prueba que yo puedo hacer, si este es un servidor, entonces seguramente tiene encendido el servicio de HTTP. Si yo quiero alcanzar ese servicio de HTTP desde el segmento local, bueno, pues tendría que hacerlo a través de su servidor web, de sus servicios web. Entonces abro mi navegador y la dirección IP que debo de utilizar es la del segmento interno, 192.168.20.3 es la dirección IP interna. Estoy accesando esa página web a través de el direccionamiento IP privado. Es decir, estoy en el mismo segmento WAN, en el mismo segmento LAN, perdón. Pero si yo quiero consultar esa página web desde el mundo de Internet, no puedo hacerlo a través del direccionamiento IP interno, ¿no? Aquí sí tendría que utilizar el direccionamiento IP, en este caso el direccionamiento IP público. 200.16.36.3 de acuerdo a la regla de NAT. Entonces, desde el mundo de Internet yo debo de poder acceder a ese servicio desde la dirección IP pública, ¿no? Y es precisamente lo que pasa cuando nosotros utilizamos servicios de cualquier proveedor de servicios, ¿no? En este caso del mundo de Internet, lo hacemos a través de direccionamiento IP público, en lugar de utilizar el direccionamiento IP privado, ¿no? Como es este caso. Muy bien, entonces vamos a hacer lo mismo, pero del lado del enrutador, en este caso del router 1, solamente que aquí vamos a utilizar una variante, no vamos a utilizar lo que llamamos interfaces de loopback. Esa interfaces de loopback es como definir una interfase virtual, es decir, físicamente no la tengo conectada, pero más sin en cambio existe. Esto es muy válido cuando tratamos de hacer pruebas de configuración de este tipo. Eso quiere decir que en algún lado, de manera virtual, tengo una interfase de loopback, vamos a llamarla número 1, loopback 1, y le vamos a asignar un direccionamiento 192.168.50.0 también a 24 bits. Muy bien, entonces tenemos por un lado un segmento físico que es el LAN 2 y por otro lado tenemos un segmento virtual a través de interfaces de loopback y en este caso utilizamos el segmento 50. Muy bien, ¿esto qué quiere decir? Bueno, pues que en algún lado lo tenemos que definir y esa definición es a través de nuestra línea de comando en modo de configuración global. Config y aquí nosotros podemos definir nuestra interfase de loopback. Repito, esta interfase de loopback no es una interfase física, es una interfase virtual. Entonces yo aquí puedo decir una interfase y si te das cuenta por aquí debería de venir nuestra interfase de loopback. Okay, aquí está interfase loopback. Entonces interfase loopback. Y lo que me pide después es un número, ¿no? Yo puedo asignarle un número entre ese rango que ustedes ven ahí. Yo le voy a asignar la dirección del loopback número 1. Y después, si te das cuenta, levanta la interfase. Y después lo que yo tendré que hacer es asignarle cuál es el direccionamiento IP de esa interfase. Comentamos que es el 192.168.50.1. Le voy a colocar que es mi primera interfase de loopback. Y tu máscara es la de default, la 24 bits. Le asigno esa dirección. Y al igual que las interfaces físicas, pues hay que levantarla. ¿Con qué comando? Con el not shutdown. Muy bien, entonces tengo asignada la dirección 50.1 para esta interfase de loopback. Escribirla por aquí. 192.168.50.1. Entonces vamos a hacer una prueba de comunicación. Ok, nos está olvidando un paso importante, ¿no?
al tener un nuevo segmento de red, pues hay que anunciarlo en los protocolos de enrutamiento. 192.168.50.0 para que nosotros le indiquemos al protocolo de enrutamiento, en este caso red, que hay un nuevo segmento de red. Entonces ahora, ya que tenemos asignada la dirección IP de nuestra interfase de loopback, ya tenemos asignado en el protocolo RIP o protocolo de enrutamiento que ustedes estén utilizando el segmento 50, lo que continúa es hacer una prueba de comunicación. Entonces es el ping a la dirección 192.168.50, en este caso es la .1. Y veamos que está respondiendo. Repito, aquí lo importante es que esta interfase de loopback no es una interfase que está conectada físicamente, es decir, no hay cables. Esto es una interfase virtual. ¿Cómo la definimos? Con la interfaz, trabajando con interfaces de loopback. Ahora pues vamos a aplicarle el mismo procedimiento a esta interfase de loopback del procedimiento de nuestra configuración de NAT. Repito, hay tres parámetros que debemos nosotros de configurar. Entonces vamos a configurar el primero, que es la definición de nuestra regla de NAT. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es el comando IPNAT. Después nos dice si es una regla de insight, y por supuesto que es una regla de insight de acuerdo a lo que comentamos. ¿Cuál es la fuente? En este caso es la dirección 192.168.50.1 y cuál es su correspondiente en el segmento 1. En este caso es el segmento 216.36. La 1, 2 y 3 están asignadas, entonces solamente por orden, repito, vamos a asignarle la siguiente, que es la 36.4. Entonces vamos aquí, nos falta un parámetro después del source. Okay. Ok, nos pide que sea de manera estática, entonces hacemos la relación después, 192.168.50.1, que es nuestra interfase de loopback, y la dirección IP correspondiente en el segmento 1. En este caso es 36, y comentamos que es la .4. Ok, ya está la definición. Lo que sigue es decirle, pues, cuál es mi interfase de insight y cuál es mi interfase de outside, ¿no? En este caso. Entonces, nuestra interfase de outside sería la serial, igual que en el caso anterior. Vamos a marcarlo aquí. Este sería mi outside. Esto es en el caso en que nosotros estamos haciendo traducciones de público a privado. Repito, si hablamos de traducción de privado a público, entonces las fuentes cambian, ¿no? La interfaz sería mi inside y la interfase, en este caso loopback, sería mi outside. Entonces, en el caso de traducciones de dirección IP pública a privada, el outside es mi serial y el inside sería, en este caso, mi interfase de loopback. Entonces, con estos parámetros definidos, vamos a configurarlos. Entramos a la interfase, en este caso loopback, la loopback 1, y le decimos que el IPNAT en esta interfase es insight. Ok, tenemos la de insight, ahora vamos con la interfase de outside, en este caso es la 030, y aquí le decimos que esta es IPNAT outside. Entonces con esto tenemos nuestra interfase de entrada, que es la de loopback o la virtual, y nuestra interfase de salida, que es la serial, ¿no? Que es así, es una interfase física. Muy bien, ahora con esto pues repitamos la prueba, ¿no? Ya verificamos por un lado que la interfase, la dirección IP privada 50.1 no responde, pero ahora verifica, ¿no? Ahora ya no me está respondiendo la 50.1 como tal, sino lo está haciendo a través de su dirección IP nateada, ¿no? O su dirección IP pública en este caso. Entonces, si te das cuenta, se cumple el principio del NAT, el que tú no publiques hacia los enlaces WAN la dirección IP privada, sino más bien publiques la dirección 216.36.4. Revisemos la tabla las estadísticas de la tabla del NAT. Entonces, para verificar que en realidad sí está haciendo esa traducción, comando show IPNAT
y acepta dos parámetros. Uno son las estadísticas, vamos a revisar las estadísticas. Entonces aquí lo que nos dice es que hizo un total de 5 traducciones. Una fue de manera estática, que fue la que nosotros configuramos, y 4 de manera dinámica, que tiene que ver con el enrutador. Y bueno, eso es de parte del lado de las estadísticas. Ahora, de estas 5 traducciones, una fue estática. Vamos a buscar en la tabla de traducciones cuál fue esa estática. Y aquí vamos a la tabla de translations y nos dice que esa traducción estática fue entre la 50.1 y la 36.4, ¿no? De acuerdo a lo que nosotros configuramos. Entonces, con esto validamos que la traducción que nosotros lanzamos, pues es en realidad sí se está registrando, ¿no? Aquí lo correcto sería hacerlo ya a través de su dirección IP, externa, ¿no? En este caso es la .4. Muy bien, vemos que responde. Y revisemos una vez más la tabla de traducciones. Y aquí está, ¿no? Todo es a través, repito, del protocolo ICMP, capa de enlace de datos del modelo OSI, y la traducción que está haciendo es en relación a la 36.4 y su correspondiente interno la 50.1. Entonces, si te das cuenta, aquí viene la parte del outside local y el outside global. Entonces, esto lo que nos está diciendo es que la regla de NAT que nosotros acabamos de configurar está cumpliendo su función. Es decir, que las direcciones internas no se están publicando hacia los enlaces WAN, y desde los enlaces WAN, desde cualquier punto del mundo de Internet, yo puedo alcanzar un elemento interno por su dirección IP y externa, ¿no? O correspondiente en el segmento externo.